Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy en el 9º aniversario, ya 9 años aquí. Gracias a todos ustedes. Y bueno, es que nada, por favor, nos presentamos. Vero, por favor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa. Dan. Buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, un placer estar con ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy bien, así es. El día de ahora toca ver un tema muy interesante con respecto al psicoanálisis infantil, que tiene que ver, bueno, con el origen, bueno, así como se llama el programa, el origen de los síntomas infantiles, que, bueno, sabemos que los síntomas de los niños tienen que ver mucho con los problemas de los padres o con respecto, o también a la patología de los padres, y por lo tanto, bueno, el niño se va a enfermar o lo van a enfermar y pues ahí va a haber un problema que, digámoslo así, el detalle es de que estos síntomas o estas enfermedades de los niños se pueden evitar, digamos, esa es la gran, bueno, el gran secreto, lo voy a poner de esa manera, porque, bueno, si los padres enferman a los niños o son los que provocan los síntomas en los niños, quiere decir que si los padres son padres sanos, son padres sin mayores conflictos de la vida o tienen sus conflictos bien resueltos en su infancia, con sus propios padres, a nivel personal, entonces eso va a hacer que pues, los niños estén sanos. Entonces, si hay un niño enfermo con síntomas, quiere decir que algo está pasando con los padres y por lo tanto, pues ahí hay un problema que, bueno, como sabemos, pues las dos partes tienen que ir a terapia, ¿no? Como tal. Pero bueno, ya eso es como introducción, pero la que nos va a decir ahora sí bien el tema va a ser aquí la maestra Vero. Así que por favor, Vero, cultívanos. Sí, así como usted lo dice, ¿no? El niño enfermo es el síntoma de los padres. Y podemos ver que el desarrollo psíquico del niño en muchas ocasiones está obstaculizado por la formación de estos síntomas. Pero el síntoma, esto es solo el resultado de algo más profundo. ¿Cuál podría ser un indicio de que un niño tiene problemas emocionales o problemas psíquicos? Pues es un comportamiento perturbado. ¿A qué le llamamos este comportamiento perturbado? Es esto que causa alarma o disgusto a otras personas. Por ejemplo, ir de visita o ir a comer a un restaurante y que el niño tenga estas actitudes o este comportamiento perturbado en donde no deja ni comer en paz a los papás, no deja ni siquiera, ya no digamos a los que están acompañando ahí a la familia, sino hasta los mismos que están también ahí comiendo en el restaurante. ¿Por qué? Porque tienen este comportamiento en donde son retadores, donde su actitud es agresiva, donde están a lo mejor hasta lanzando platos, y esto se vuelve algo incómodo para los papás que muchas veces prefieren aislarse un poco de la vida social por estas actitudes del niño. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? El niño requiere de atención, el niño está llamando la atención a que se le lleve a terapia. ¿Cuáles podrían ser también estos síntomas? Hablamos de terrores nocturnos y más cuando son bastante persistentes, orinar en la cama, no querer ir a la escuela y el hurto. También hay que descartar que no sean otro tipo de situaciones las que estén, por ejemplo, el de orinar en la cama. Hay que descartar que sean problemas orgánicos, pero también no ir a la escuela en muchas ocasiones puede ser o por este tipo de problemas de los que estamos hablando, o también podría ser abusos que puede haber dentro del salón de clases o con los mismos compañeros. No sé, Daniel, ¿qué nos quiera aportar? Ay, Sí, sobre todo cuando... Ah, perdón, Doc. Sí. No, como que se estaba cortando, pero creo que ya lo... Sí. ¿Sí Sí, me ven estamos bien? bien. ¿Ustedes sí me ven bien? Ah, A ver. sigue, Dan. Ok, bueno, justamente hablando con los niños, a veces las situaciones se vuelven mucho más complicadas porque ante
La inmadurez del niño posiblemente él no pueda llegar a explicar como tal qué es lo que está sucediendo. Los papás lo que simplemente ven son los síntomas que a final de cuentas para ellos son signos de alarma. Mi niño se está orinando en la cama, mi niño ya iba al baño y otra vez se está volviendo a hacer en la ropa, mi niño cambió de comportamiento, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, este signo de alarma para los padres creen que es la enfermedad, siendo que lo correcto más bien es un síntoma. Recordemos que el síntoma no deja de ser más que una expresión del inconsciente y el conflicto está en el inconsciente. Por eso las sugerencias entonces de que se acuda a tratamiento. No simplemente es de que el niño deje de orinarse en la cama, sino hay que averiguar e investigar por qué el niño se está orinando en la cama. Vero ya nos adelantaba también otro tipo de padecimientos, que si son los terrores nocturnos, que si son las pesadillas. A ciencia cierta es que no lo sabemos y el niño tampoco lo sabe. El niño al niño lo único que se le presenta son situaciones que no puede controlar, o a veces que lo atemorizan, o a veces que no puede ni siquiera expresar qué es lo que está sintiendo, mucho menos entonces el padre va a poder interpretarlo. La importancia entonces de acercarse al tratamiento. Completamente cierto. Digamos, ahí en la lectura venía el caso de Juan, bueno, Juanito, de que era un niño adoptado, que tenía como un retraso mental mínimo, pues, pero un retraso mental, y que, digamos así, nadie le había dicho que tenía un retraso, y los padres le exigían como si no lo tuviera, ¿no? También así como esa parte de que, bueno, ¿por qué los padres no se dan cuenta de algo como tan obvio? Bueno, obvio, es negación, ya sabemos los mecanismos de defensa, pero también, digamos, la misma negación de que de los propios padres hacen que el niño tampoco no vea el problema. Así como nos dice Vero que ¿por qué en el restaurante el niño está todo enloquecido y los padres como si nada o le siguen el juego? ¿Y por qué no se dan cuenta de que tiene un problema, no? Pues por esa misma razón de que los padres no lo pueden ver, no lo quieren ver, mejor dicho, y se protegen de decir esto. Digo, si mi hijo no tiene ningún problema, no tengo por qué llevarlo a ninguna terapia, nada por el estilo, ¿no? Entonces, pues también, o sea, ahí hay un problema familiar con los padres en primer lugar, y pues por esa razón es que van a venir, por esa razón es que entre comillas los padres no se dan cuenta o no quieren ver los problemas de los hijos para no reconocer sus propios problemas, que como dice ahí en la lectura, estos padres eran padres deprimidos, con problemas también con sus propios padres, y querían adoptar un niño. Digo, no se sentían bien adoptando un niño, bueno, lo voy a poner así como normal o común, sino querían con alguien especial o capacidades especiales o con problemas cognitivos, para que no fuera tanto supuestamente la responsabilidad. Entonces dices tú, bueno, aquí ya hay un serio problema, ¿por qué no se dieron cuenta desde antes los que los estaban adoptando, ¿no? O ahí del lugar o la sugerencia que les da la psicóloga y todo ello, y dices, bueno, pues ya empezamos mal, ¿no? Entonces, eso de que se va sumando un problema a otro problema, otro problema, otro problema, hasta que estalla, o mejor dicho, hasta que el niño tiene toda esta sintomatología, como la encopresis, eneuresis, bueno, los terrores nocturnos, etc., que ahí estamos hablando, lo pongo de esta manera, del final ya de tanto conflicto, ¿no? Que reventó, eclosionó, y que no tiene que llegar hasta ese punto, pues, para que la persona o las personas lo vayan, o mejor dicho, pues a veces esperan hasta ese punto para ahora sí ver el problema y llevar al niño a terapia y que alguien lo salve, pues, de los conflictos de los padres, ¿no? Al fin de cuentas. Ese es el problema. Pero Sí, Doc, así como lo dice, digo, dejar que las cosas lleguen a ese punto. Esta adopción de la que usted comentaba se hizo porque la mamá creo que tenía un problema también sí, y también. era como no necesita, o sea, como no tener derecho a tener un niño sano, sino tener un niño que tuviera también un problema porque no se sentía merecedora de tener un hijo sano. Pero también aquí querer tapar el sol con un dedo, negando los problemas del niño, lo único que está haciendo es, así como lo veíamos también en la lectura, que
a un niño entre más, o sea, que presente estos problemas, va a ser rechazado y ante más rechazo, el niño se va a aferrar todavía más al síntoma que está teniendo. Entonces es una labor difícil para los papás porque no tienen, o sea, no le están prestando la atención suficiente a esto, aunado que el niño va a ir aumentando cada vez más los berrinches y Sí. pues, los síntomas. Entonces es una labor difícil porque es como vergonzoso para muchos papás a veces tener que lidiar con estos niños y es así como lo digo, prefieren aislarse. Pero está esa parte que usted mencionaba acerca de la negación, digo, a veces no querer ver las cosas que son tan obvias y claras para otros. Por ejemplo, yo cuando estuve de maestra en el colegio, había una señora a la cual se le decía que el niño, pues, aparte que tenía sobrepeso, eran 2 niños y los 2 estaban igual, y se le decía que el niño robaba el alimento de los otros y estaba consumiendo. Entonces se le dijo que pues era un problema. El niño ya tenía sobrepeso y aparte todavía llevaba él su lonche y todavía se le pedía, el niño robaba los lonches de los demás para comer. Y la mamá decía que, que no, que lo que pasa es que los otros niños eran unos envidiosos, estaban escuálidos, que su hijo pues estaba fuerte. Y digo, eran dos niños, uno estaba en un grado y otro en otro, pero parecían como los gemelitos estos de Alicia en el País de las Maravillas. No, fíjate, ajá. Así digo, era evidente el sobrepeso del niño, que había, no era nada más ver el sobrepeso en lo que o sea, la apariencia, sino que había atrás de esa hambre descomunal que tenía el niño. Ahora que los veo, ya ahorita tienen 14 años, y el niño pesa 209, 210 De kilos. veras, tanto, ve nomás. Así, y digo, sí, mide 1,80 tal vez, tiene 14 No, años, pero no, pues de 200, todos modos. 200 De kilos todos son modos. muchísimos. Entonces digo, esa negación es el no querer ver el problema que está tan evidente para los demás y negarse a tratar al niño, ver qué es lo que le está sucediendo, porque no nada más es el que coma, ¿por qué está comiendo de esta forma tan exagerada? Daniel. Sí, claro. Ah. Se dice esta famosa frase de que el niño es el síntoma de los padres, a final de cuentas, ¿no? Y justo por lo que están comentando, y ahorita que decías, Vero, ¿qué es lo que hay detrás? Pues justamente tenemos que encontrar el origen también en esos padres que están propiciando que el niño enferme de cierta manera. Y respecto a esta cuestión de la negación, ni siquiera es por negar la enfermedad o la situación que esté atravesando el pequeño, sino más bien que el padre quiere negar su participación y su culpa en la enfermedad también de ese pequeño, ¿no? Muy diferente si estuviéramos hablando de un adulto que tiene la capacidad de decidir, que tiene entre sus manos hacer uso de mecanismos de defensa, que tiene la capacidad de discernir lo que quiere, lo que ya no quiere, como en el adulto, ¿no? En el pequeño, pues definitivamente va a ir apegado a lo que digan los padres, a cómo piensen los padres. Y claro, que ver que mi hijo tiene un problema, al mismo tiempo es ver que yo estoy fallando también como padre, como cuidador, como ese padre suficientemente bueno o como esa madre suficientemente buena también, ¿no? La negación ahí, perdón, Doc, iba a decir No, algo. sí, está bien, está bien. Ahí entonces es una negación de verme a mí mismo, cómo estoy fallando y cómo estoy repercutiendo también en el psiquismo de mi hijo a final de cuentas. Y aquí entramos en la problemática que a veces se enfrenta el analista, el terapeuta, cuando está trabajando con los niños, en que el niño no avanza, que el tratamiento está estancado y demás, ¿no? Porque si bien es cierto, el trabajo se está llevando bien, se realiza bien en consultorio, el niño responde bien en consultorio, pero regresa a casa donde las discusiones siguen, donde la violencia sigue, la problemática, los regaños, etcétera, etcétera, pues claro que eso va a estancar a final de cuentas el proceso terapéutico de este niño. Y entonces por aquí nos preguntaba alguno, ahorita vamos a retomar los comentarios, que cómo es entonces ese abordaje. Tenemos que ser conscientes de que cuando estamos hablando del tratamiento de un niño, también estamos hablando
de cómo involucrar a los padres en ese tratamiento. No es que el niño simplemente pueda llegar a tomar la decisión a lo mejor de decir, ay sí, la relación de mis papás es muy tóxica y me voy de la casa, ¿no? Pues claro que no se puede de esa manera, pero sí hacerle saber a los padres qué es lo que está pasando, cuál es el fondo verdadero de esa enfermedad y por qué se están presentando los síntomas, para que se cambie la dinámica desde casa, no nomás dejarle la tarea al pobre niño que a lo mejor ni culpa lleva. Completamente cierto. Y pongámoslo así como la cadenita. El problema del adulto lo va a transmitir al niño, ya va a ser un problema, bueno, de dos personas, ya va a ser un problema familiar, luego se va a volver un problema escolar y después un problema social. Pues como tú bien sabes, ¿sabes, Daniel? Pero el detalle es de que, bueno, si fuera uno, pues todavía aguanta, ¿no? La sociedad no sería una sociedad tan enferma, pero pues digamos, como sucede pues ahorita tanto en Estados Unidos como aquí en México con obesidad, pues un niño obeso, 2, 3, 4, 5, 6, y se vuelve una enfermedad ahora sí social o ya comunitaria, y pues quiere decir que se están multiplicando los problemas del adulto, que o hay muchos problemas del adulto que todavía los tienen cargando, bueno, los están cargando y no los han solucionado, y se va transmitiendo, así como se transmite el Edipo y la castración, se va transmitiendo también los conflictos y los problemas de adulto, personales o de los padres a las siguientes generaciones, y pues por esa razón se va complicando porque en su momento nadie hizo nada o lo pasaron o lo negaron. Digo, si lo niegan los padres, pues también lo niegan las autoridades o en las escuelas. Y un problema, que como dices, Vero, con este niño que pesa, bueno, adolescente que pesa 200 kilos, digo, ¿y por qué no se dan cuenta, no? Digo, que algo está mal ahí, algo tan evidente. Si lo niegan, de 200 kilos, dices tú, pues, quiere decir que ahí ¿quién lo va a ver? ¿No? Y obvio está, ¿quién lo va a tratar? Porque no nomás es ver, bueno, primero hay que diagnosticarlo, hay que verlo, hay que aceptarlo, y como, bueno, ¿qué es lo sano? A fin de cuentas, aceptar los problemas es lo sano, tanto para los padres como para los adultos, pero así se empieza, porque si se niega, pues bueno, ya lo vemos, ahorita pesa 200, bueno, va a pesar luego 300, bueno, es imposible, ¿no? Pero bueno, pues se va a morir el pobre chico y el problema ya es social, entonces ahí se puede evitar, ¿no? Tanta escalada del conflicto de una sola persona, ahora sí, a toda la comunidad. Pero Sí, Doc, así como lo decía Daniel, ¿no? Que en la terapia le llevan a uno a los niños pidiendo que se les ayude cuando en realidad la ayuda debería de dársele primero a los padres. Esta parte como lo veamos con Mahler, de la terapia tripartita, creo que sería lo mejor, porque muchas veces vemos que el niño solamente es el reflejo de lo que son los padres. Y así como en muchas ocasiones yo lo llegué a decir en clase, ¿no? Que el niño va a terapia, sale con una mentalidad, sale contento, sale muy entusiasmado y llega a su casa a los mismos conflictos, a la misma, es como bañarlo, ponerle ropa limpia y mandarlo a un lugar donde está sucio, es volver a contaminarse. Entonces es estar luchando en terapia también con toda esta negatividad y con toda esta forma enferma de los papás, porque en realidad el niño está así pues meramente porque los papás son los que están con la necesidad de terapia. Y se supone que como padres lo que tenemos que hacer es ayudar al niño que se adapte, es inducirlo o poderlo insertar en la sociedad, y de eso se trata. El hecho de que si el niño está teniendo comportamientos muy perturbados, pues hay que tratarlo, hay que verlo, no hay que negarse a que el problema está ahí. Sabemos que un niño cuando hace un berrinche es porque no tiene las palabras suficientes para expresar lo que le está sucediendo y esta situación está rebasando su yo. Entonces, es la forma del niño poderse retirar la angustia, poderse quitar la angustia que lo está, que lo tiene. Entonces, hay que insertar al niño en la sociedad como no excluyéndolo o no aislándose,
sino más bien enfrentando lo que el niño tiene, llevando la terapia y ayudándole, porque no podemos seguir negando algo que es tan evidente. Daniel. Claro. La lectura que estamos retomando nos habla de la formación de las enfermedades o de los síntomas, tanto por el motivo de la angustia como el problema de la adaptación, como estás diciendo ahorita, Vero. Y en los dos casos, es tarea de los padres desarrollar a este niño de tal manera que no se presente como tal la enfermedad. Desde el punto de vista de cómo hacer frente a la angustia, estamos hablando de una función formadora del yo. Estamos hablando de que ese yo crezca fuerte y con mecanismos de defensa suficientes o suficientemente buenos como para mitigar esa angustia. Es la tarea principal de los padres generar este narcisismo, ir formando este yo, ir estructurándolo y fortalecerlo para evitar entonces caer en esta angustia. Y por otro lado, la parte de la sociabilización con otros niños, pues también son los padres quienes tienen que inducir a este niño al medio social. Y es muy fácil echar culpas. Me he topado en diferentes ocasiones con padres, opiniones de expertos, gente que opina por opinar, que la vecina y todos, y se habla de todo, que los niños son violentos que por las caricaturas, que los niños son violentos por los videojuegos, que los niños tienen problemas por las películas de terror, entonces que los niños son muy miedosos, ¿no? Y pues bueno, ¿podría ser un factor? Sí es un factor, pero ¿en dónde están los padres de esos niños? ¿Por qué un niño se dedica entonces toda la tarde a jugar videojuegos? Pues porque no están los padres presentes para orientar. ¿Que por qué un niño se aterra con las películas de miedo y demás? Porque no está el padre socializando ese temor y explicándole al niño de qué se trata el miedo. ¿Por qué los hijos son violentos o por qué los niños de pronto son violentos? Porque no está un padre para hablarle a este niño de mejores formas de deshacerse de esa violencia. Estamos hablando de una ausencia. Hablaba en el comentario anterior de los padres suficientemente buenos. No se trata tampoco de que al niño le den absolutamente todo. Eso ni fortalece al yo, ni genera la adaptación al ambiente. La función del padre es estar cuando el niño lo requiera para de una o de otra manera ayudarle a mitigar la angustia y por lo tanto no atravesar por una enfermedad. Tarde o temprano todos vamos a caer en un padecimiento, todos vamos a presentar algún tipo de síntoma. Eso es completamente inevitable porque el conflicto es natural en el ser humano a final de cuentas. Pero ¿cómo salir de ese conflicto? Ahí es donde está presente entonces la educación recibida en casa. ¿Cuánto tiempo va a tardar el niño en salir de ese conflicto? Ahí también está detrás el apoyo que le está brindando los padres a ese niño. Sí, correcto. Bueno, ahorita que decías de los videojuegos, ahí está circulando por internet un video de un padre de familia de España, no sé si lo han visto, en donde ahorita con respecto a los, bueno, que no van al colegio, no van a las escuelas los niños y se quedan en su casa, no hay esa sociabilización y los niños pues no están aprendiendo, ¿no? Entonces, porque no van a la escuela, bueno, a los colegios, a la escuela, entonces ahí está mermando ciertamente la educación de los niños, están aprendiendo muy poco y solamente se la pasan jugando, dice Mario Kart, ¿no? Entonces dice el padre que los padres, bueno, pues tienen que trabajar, si no, pues cómo van a pagar, pues, bueno, hacen lo que siempre han hecho y ahora resulta que tienen que ser maestros sin haber estudiado nada, ¿no? La normal como tal. Entonces el padre dice, bueno, y estos niños que no están educándose, pues ¿quién los va a contratar en un futuro que van a ser niños sin educación, sin conocimiento, pues más que nada? Y como nomás juegan go-kart, pues lo único que saben hacer es ser repartidor de las varias plataformas, porque es lo único que saben hacer, correr por las calles y estar siempre deprimidos, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay una merma más y todavía si estábamos más o menos bien en estos temporadas, digo, y la escuela ayuda mucho también a que el niño se salga de la dinámica familiar, si está mal, por lo menos ahí descanse o vea más cosas o vea un panorama más grande. Entonces, ahora que está confinado las 24 horas y los 7 días a la semana,
con los padres, con la dinámica familiar o la dinámica de los padres y los conflictos y los problemas, pues ¿quién lo va a salvar a los pobres niños o a esta generación, digámoslo así, ¿cuándo va a volver la escuela para que salve a estos niños o a esta generación, pues para que siga su avance, su desarrollo, y lo que tengan sean conocimientos y no síntomas, ¿no? Porque, digámoslo así, dentro de, no sé, 1 año, 5 años, que esta generación va a ir creciendo, pues a qué nos vamos a enfrentar, pues, tanto a nivel de los consultorios, tanto a nivel de los padres, y de las escuelas, porque también otro fenómeno que está ahorita es que los niños no tienen un vocabulario muy grande porque solamente se la pasan viendo caricaturas o callados viendo videojuegos y no hablan. Y hay un problema ahí también del lenguaje, de que parecen más robots que otra cosa, y hay un gran problema ahora sí a nivel social, porque es a nivel social y generacional y mundial, como le quieran ver, pero que está afectando la generación ahorita infantil. Y si no se resuelve pronto esto, si no hay algo más o mejor que hacer, pues se pueden quedar permanente estos problemas, estos conflictos y estos síntomas. Ahora sí van a escalar otra vez y más a nivel bueno, global o comunitario, ¿no? Va a haber un problema ahí. Bueno, me voy primero con los comentarios. Muchas gracias, dice Yasmín Martínez. Sería muy importante que clarificaran a qué edad son anormales los terrores nocturnos y la eneuresis, ya que muchos padres lo ven muy normal o lo ignoran. Bueno, cuando es anormal siempre, digamos, nunca es normal que tenga terrores nocturnos, eneuresis y encopresis, todo, no debe de pasar en el desarrollo del niño. Cuando pasa ya hay síntomas, digamos, estos son síntomas y por lo tanto como síntoma quiere decir que hay una enfermedad, bueno, física o psíquica, hay que descartarla y por lo tanto ahí hay problemas. Son síntomas, acuérdense, síntomas infantiles y no deben de estar en un niño, así como ni la gripa, ni las alergias, ni la diarrea, digo, es como me dijeron, es cuando la diarrea es normal, pues nunca, ¿no? Digo, como tal, no debe de estar. Así que ninguno de estos síntomas debe de estar en un niño normal, y si hay, esos son síntomas, ¿no? Pero pues así como lo dice, Doc, los síntomas es la comunicación que está teniendo el niño para decir que tiene un problema. Está hablando de un trastorno oculto, de algo más profundo. Es está recibiendo un mensaje disfrazado, es la forma de pedir ayuda del niño, porque pues si no, de otra forma, él no tiene las palabras para decirlo. Y retomando un poco lo que decía acerca de lo que está sucediendo ahorita, de que dan la queja a los papás de que el niño, por ejemplo, tanto cuando estuve como maestra como cuando ahora que los llevan a terapia, que dicen, es que él, como si el niño fuera algo separado de ellos, como si el niño fuera el que pudiera decidir por sí mismo y no los padres. A veces ese mucho problema, el que decir, es que señora, ¿por qué no hizo tal cosa? Es que él no quiere, es que él no aquello. O cuando dicen, ya hice de todo y no se compone. Entonces no se está haciendo de todo, no se ha hecho todo. En realidad, si el niño sigue con problemas es porque no se le ha dado lo que realmente necesita. ¿Y qué es lo que sucede? Que el problema es que no lo voy a llevar porque mi hijo no está loquito. No estamos hablando de locura, estamos hablando de que el niño requiere de que se le fortalezca el yo, de que se le ayude a que vaya creando sus propias defensas. También, en muchas ocasiones lo que me dicen es que tiene un mal comportamiento, estamos comiendo en un lugar y hace tal cosa, pues agárralo, retíralo y hablas con él en el baño. Ay, pero qué incómodo tener que dejarle a los invitados y tener que dedicarle 10 minutos. Esos 10 minutos que se le dedican a un niño, allí, no sé, a un ladito de la mesa o en el baño, son muchos años de no tener problemas en la adolescencia y en la adultez, porque sabemos claro, que cuando no se le dedica este tiempo, cuando no se le ayuda al niño a fortalecer su yo, ¿qué va a hacer? Va a crecer siendo un adulto con los mismos problemas, un adulto muy infantil, un adulto muy inmaduro. Entonces, 10 minutos que les dediquemos ahorita nos va a ahorrar muchísimas cosas adelante. En cuestión de esto de que dicen que ahorita qué van a hacer, qué los ponen a hacer si los niños no tienen un maestro, como yo les digo, están los libros.
pero es que no quiere, es que no se trata de que el niño actúe por su propia cuenta, el niño no tiene ahorita la capacidad de decidir. Es como decir, es que no, yo voy a dejar que mi hijo crezca y él decida qué quiere ser, qué quiere, qué religión tener, porque tiene que ser libre, ¿no? Es que no podemos darle libertad a alguien que no sabe qué hacer con ella. Entonces, este es un problema que se está dando, que muchos papás, con el no querer discutir, porque no sé por qué les tienen miedo a los hijos, es que se va a enojar y que se enoje. O sea, que se enoje, ese enojo va a evitar muchos enojos de los adultos a un tiempo adelante. Y bueno, pues volviendo un poquito a retomar lo que es el tema de hoy, tenemos que entender que los síntomas en cada niño, así se presente la misma situación o el mismo síntoma, tiene un significado diferente para cada quien. Es como cuando dicen de los sueños, es que soñé tal cosa y lo que usted nos dice siempre, un librito que resuelve todos los problemas, porque todo lo generaliza y no podemos generalizar un síntoma. Un síntoma es para cada quien diferente, porque para cada quien tiene un significado personal. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a estos síntomas que el niño está teniendo, y no es el que si ya dejó de tener tal o cual conducta o lo está haciendo más seguido o no lo está haciendo más seguido. ¿Qué es lo que está escondiendo detrás de esa conducta? Daniel. A final de cuentas se habla de un desentender tremendo de los papás. Ahorita que hablaba el doctor acerca de los videos que hay en redes sociales, recordé un video de bueno, son varios, una mujer, y en otra ocasión vi a un hombre que decía que a ellos como papás, ¿quién les iba a pagar por cuidar a sus hijos en su casa? Como si la escuela realmente fuera una guardería. A la escuela se va a aprender, ciertamente debe de haber un cuidado, porque no dejan de ser niños que no tienen a lo mejor la suficiente madurez como para andar libres en la calle, pero por eso es que se les cuida en la escuela, no porque sea un lugar donde vas a aventar al niño y a ver qué hace. El cuidar a los hijos debe de ser en la escuela, en la casa, en el recreo, en el paseo. Siempre va a ser responsabilidad a final de cuentas de los papás. Y si como papás no se comprende eso, pues mejor que tengan una mascota, la verdad. O sea, en la actualidad hay un problema de que nos gusta gozar, porque ese es el nombre, nos gusta gozar, pero no responsabilizarnos. Me acuerdo, por ejemplo, de un pedacito ahí de la película del Rey León, casi cuando va a iniciar, que Simba se despierta temprano y empieza por ahí a dar lata, y el papá lo que dice es, por la madrugada es tu hijo. Como si entonces a la hora del juego, a la hora de lo divertido, ahí sí échamelo, yo me hago responsable. Pero cuando se vienen las dificultades, no. Y ese va a ser el problema entonces cuando surja la enfermedad. Porque cuando ya está presente la enfermedad, le vamos a echar la culpa hasta lo que no, que sí porque se juntó con fulanito, que porque sí lo vio en la tele, como les decía hace un momento. Ya estamos hablando de niños. Posteriormente, si no se realiza nada, esa misma enfermedad va a seguir evolucionando y vamos a tener un adulto enfermo, un adulto trastornado, que ahí sí no sabemos a dónde irá a parar. Cuando son niños, los niños se les debe indicar e inculcar los límites. Se les tiene que decir hasta aquí. Esto se puede, esto no. Con el adulto hay que inténtenlo a ver qué va a pasar. Cuando el adulto es adulto, pues ya no, ya va a ser su propia responsabilidad si quiere mejorar o no quiere mejorar. En el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Convirtiéndose en un delincuente, de todos modos tendrá que llegar la ley, llegará la policía y le va a decir esto que hiciste está mal y te vas al tambo no sé cuántos años, ¿no? ¿Para qué llegar entonces a esos extremos? Debemos responsabilizarnos de los papeles que nos tocan, debemos responsabilizarnos en el caso de cuando hay hijos, justamente de procurar la educación, procurar el cuidado y también el cuidado psicológico y emocional, que a veces se olvida. Parece increíble que a veces a los papás se les olvida que no todo es darle un juguete, que no todo es pagarle la mejor escuela. Al niño se le tiene que escuchar, al niño se le tiene que entender, se le tiene que explicar
Y hay veces que los papás, digo, eso ya metiéndome a una situación mucho más social, tenemos una generación de papás que no llegan a comprender el mundo. ¿De qué manera van a explicarle el mundo entonces a esos niños? Sí, completamente cierto. Sí. Y un problemón ahí. Bueno, con respecto al comentario de Guadalupe Moreno, dice, también me gusta, preguntaría cuál sería la imagen consciente e inconsciente que tiene el padre del niño mismo. ¿Cómo es que el niño está representando esa imagen? Bueno, con respecto a este video que les decía del papá español, decía que una ventaja de que los niños no fueran a la escuela es que se acabó el síndrome de los papás que tienen hijos sobredotados. Igual que allá, bueno, allá como en España pasa lo mismo que aquí en Latinoamérica, no deja de ser la misma realidad, que piensa que todos los papás, que todos los hijos son superdotados y son maravillosos, y pues bueno, poco a poco se van dando cuenta que no, ya que tienen a los niños ahí, pues ven que no es cierto, que no deja de ser, bueno, un ideal, una ilusión, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y pues ese es el detalle, que se enfrentan rápido a la realidad los padres y los hijos, hay este desencanto y pues resulta que son hijos o niños comunes y corrientes, pues que no tienen por qué ser maravillosos o sobredotados, o un Albert Einstein ahí en cada casa te dio, ¿verdad? Entonces, pues, como para qué, ¿no? Digamos, esa parte de que si yo no fui sobredotado o superdotado, mi hijo lo tiene que hacer, no sé por qué razón, ¿no? A nivel de esa imagen de que yo soy grandioso, soy el papá grandioso y por lo tanto voy a tener hijos grandiosos, y pues resulta que no, bueno, a fin de cuentas, ellos cuando eran hijos, los abuelos o los padres pues eran personas, bueno, mexicanos, venezolanos, argentinos, españoles, lo que sea, normales, y por qué ahora tienen que ser súper normales o superhéroes o como le quieran llamar ustedes, porque así lo dicen las películas o así, o eso es ser feliz, o eso es siempre tener dinero, nunca tener problemas, cuando los problemas es lo común, y digamos así, el superpoder es resolver los problemas comunes, pues. No se necesita mayor superpoder más que aceptarlos y resolverlos y tener una vida pues, normal o común, y eso es la felicidad, lo voy a poner de esa manera. Bueno, ya me meto en otros términos más extraños, pero bueno, pues, qué otra cosa puede ser, ¿no? Bueno, déjenme ahora sí empezar con los saludos, los muchos, para alcanzar a la mayoría. Bueno, Fabi Cornejo, saludos. Angelina Rodríguez, Eli García, Steffi Fonseca, Leti Trujillo, Giovanna Rivas, Claudia Montoya, Carla Cruz, Janet Are, Laura Cerda, Daniel Luna, Misael Tueros, Solila Tobar, Gloria Vázquez Luna, Leti Trujillo, Norma Jaimes, Astrid Bernaga, Erendira Pacheco, Astrid Elizabeth Caro, Norma Jaimes, Liliana López, Alejandra Agudelo, Daniel Luna, también buenas tardes, Diana Berenice, Janet K, Verónica Patiño, saludos a Verónica Patiño, Enrica García, Eli García, María Arias desde Tabasco, saludos allá a la Bella Tabasco, Leti Trujillo también, excelente tema, gracias, a Adriana Guizar, Ernesto Briceño, Susana Camargo, saludotes, Milton Reyes, Claudia Montoya desde Colombia, saludos a Colombia, Pedro Luis, también saludos, y Laura Cerda, bueno, muchas gracias, saludos a todos, gracias Laura por lo que dices. Gracias. Silvia Costa, Silvina Cuevas, Yasmín Martínez desde el Estado de México, saludotes al Estado de México, este tema muy interesante. Liliana López desde Cali, Colombia, también saludos a Cali. Gracias. Nia García, Yetzabeth Ríos, Diana Garza, Eli García dice, los veo desde el Estado de México, también saludos. Gaby Mendoza, BH Esmeralda, Violeta Alejandrina, Fabi García, Carla Camargo, también saludos. Berenice Montes, Jessy Reyes, Moreno, Guillermo Soria, saludos, don Memo, buenas tardes. Laura Zavala, Inata Sone, Ineri Rodríguez, Blanca Fernández, Eduardo Cervantes, Tomás Morales, Jovan Raubles, Juan Morales, Jessy Domínguez, bueno, Daniel SG, Nenaval, Isaac Gutiérrez, José de Jesús González, Analit Telles, Roche Oc, Randy Ortiz, Miquel Yan,
Ahí voy. Misty, Aurora, no aburrirlos de tanto, de todos los nombres. Vero, por favor, invítanos a tu especialidad. Sí, claro que sí, Doc. Pues están invitados a la certificación de especialidad en psicoanálisis infantil y del adolescente, que inicia el 23 de septiembre. La información la pueden obtener en las redes de la universidad o a los teléfonos 33 10 64 15 24 y al teléfono 33 13 15 01 53. Están Excelente. invitados. Ahí está el post clarito, ese es muy bien. Vero, continúa, por favor, mientras acabe. Ahorita lo que comentaba acerca de los niños que tenemos que insertarlos a la sociedad. ¿Qué es insertarlos a la sociedad? Donde ellos tengan un lugar, pero también que respeten el derecho y el lugar de los demás, que es lo que estamos viendo ahorita constantemente, que los niños, aparte que se están volviendo muy individualistas, igual que como muchos padres les ponen el ejemplo, también son como muy difíciles de poder estar en un grupo. Siempre está habiendo problemas, siempre es como una o dos, o se aíslan o bien son incómodos, son molestos, están ocasionando problemas, no respetan el espacio de los demás, no respetan las cosas de los demás. Hablando por ejemplo, cuando están en la escuela, el material, todo el tiempo o estar disponiendo de las cosas que no son suyas, perdón. Y también muchas veces lo vemos en los papás porque se les habla para darles la queja o se les dice, el niño está teniendo problemas, el niño no se puede adaptar a estar en un salón de clases, el niño no puede estar trabajando tranquilo. Y los papás los ve uno, les está uno comentando acerca del problema y los papás están con el teléfono también o ignorando o en otras cosas, oídos o simplemente no aceptan lo que está sucediendo. A veces creo que lo toman como una agresión el creer que el niño tenga problemas y no es una agresión, es simplemente hacerles saber, si ellos no se han dado cuenta, que yo creo que no es así, que el niño por el hecho de que tenga estos síntomas o que presente algunos otros problemas, no quiere decir que esté mal o que se les esté criticando a ellos, simplemente es un problema que está y hay que resolverlo. En muchas ocasiones yo les decía porque me llevaron a una niña que sufría de estos terrores nocturnos. Y pues más o menos diciéndoles qué podía ser el motivo, los papás lo niegan. Los papás dicen que no está sucediendo eso, que no este es el problema, que lo que pasa que así como lo desea usted, doctor, que se la pasan viendo muchas cosas en internet, pero digo, bueno, sí, ¿y quién los está cuidando? ¿Quién les está explicando? Como ya lo mencionaban. Ahora también es el de que el niño tiene una represión, no, una presión, una exigencia por parte de los padres de que tienen que cumplir la ley, de que tienen que seguir las normas, que tienen que hacer todo lo que se les dice, pero aquí entra una doble moral por parte de los padres, porque lo dicen, es que no debes mentir, no me mientas. Y ya llegan y les dice la mamá, no le vayas a decir a tu papá que compramos tal cosa, no le vayas a decir a tu papá que fuimos con tu abuela. Entonces, el niño dice, ¿voy a mentir o no voy a mentir? Entonces, ahí hay una confusión para ellos. El problema es que el ejemplo es el que arrastra, el ejemplo es el que cuenta. Podemos hablar mil cosas con los niños y prohibirles que mientan, prohibirles que tomen, que fumen, que hagan cosas que son indebidas, pero si nosotros ese es el ejemplo que les estamos dando, pues no podemos exigir otra cosa. Daniel. Me llamó la atención un comentario que hace Gendrika García, que nos pregunta que si entonces el niño debe de construir mecanismos de defensa para después de adulto de construirlos. Justamente hablando de esta cuestión que nos estás diciendo, Vero, de cómo debe de ir ese psiquismo madurando, los mecanismos de defensa lo hacen también de esa misma manera. Recordemos que existen los mecanismos de defensa arcaicos o primitivos, que en el niño van a estar llenos de fantasía, va a ser esa cuestión de la negación, de la omnipotencia, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, el niño tiene que ir abandonando esos mecanismos de defensa
como para ir llenando, por así decirlo, su cajita de herramientas con mecanismos de defensa que sirvan de mejor manera, que aprovechen de mejor manera y que cumplan su función, defender al yo, de mejor manera también. Es el papel entonces de los padres, y no nomás de los padres, hablo de la sociedad en general, justamente de fomentar en los niños oportunidades para que se desarrolle su psiquismo, ¿no? E incluso políticamente los niños quedan a veces apartados de todos los presupuestos que existen dentro de la política, y se olvida de la educación y se olvida de que los niños tengan espacios de juego para que se recreen, se olvida de que el niño puede tener sentimientos, que también puede opinar y que también es completamente válida su forma de ver el mundo. Recordemos que el niño, la manera en la que ve el mundo es la existencia misma, ¿no? El adulto de pronto podrá dudar y el adulto podrá decir, esto no me conviene, mejor cambio, etcétera, etcétera. La visión del niño respecto a la vida prácticamente es el destino. En un niño pequeño, cuando se le presenta una situación de tristeza, realmente todo su mundo se vuelve triste, al igual que cuando ocurre con las alegrías, todo su mundo se vuelve completamente feliz. No olvidemos entonces a los niños, como nos dicen por aquí también otros comentarios, de que los papás tienen que tener ese papel de protectores, ese papel de socializar, ese papel de querer, ese papel también de amar a los niños. Un niño que se siente amado seguramente llegará a ser un adulto que conoce el amor, y como lo conoce, va también a amar a otras personas. Hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de las carencias que viven los psicópatas, que justamente se sienten robados de amor, que se sienten que fueron rechazados, etcétera, etcétera. Y si nos quejamos del adulto y si decimos maldita delincuencia, malditos rateros, etcétera, etcétera, pero no nos ponemos a cuidar las bases, y esas bases van a ser entonces cuidar también a los niños. Sí, correcto, como dices. Bueno, anteriormente no sé si se acuerdan que se decía que los niños eran el futuro, bueno, pues, de México, del mundo, del país en donde esté, ¿no? Y actualmente ya eso se perdió, parece que los niños ya no importan, ya son el pasado, ya que pase lo que sea con ellos, así como que dices, ¿y dónde quedaban los niños? Que era lo mejor que tenía un país, y ahora pues ya no importan, no sé por qué razón. Se cambió ese discurso tanto a nivel político, tanto a nivel bueno, social, lo que está pasando ahorita con las quimioterapias, los pobres niños con cáncer, de que no hay, dices, pues antes era prioridad los niños, y ahora pues ya no importan, no, así como que para qué, bueno, eso sí sería el fin de los tiempos, el fin del mundo, que parece que los niños, y ahora qué va a pasar con ellos, ahora sí como dice el meme, ¿quién se va a preocupar por los niños? Pues si ya aparecen olvidados o ya nadie les importa lo que va a pasar, bueno, con ellos, con el futuro, con el mundo que les vamos a dejar, o que ya no hay mundo, ¿no? Entonces sí hay un problema ahí. ¿Cómo van a ser el futuro de México si no son el presente, Doc? ¿De verdad? Ay, se cortó. Se está cortando. Que le comento que cómo van a ser el futuro de México si no son el presente, no son ahorita ni el presente. Sí, exactamente. Sí, no tienen, bueno, es un mal presente el que tienen los niños, entonces, pues, pues va a ser, por supuesto, un muy mal futuro, no para ellos, para todos, ¿no? A fin de cuentas, no nomás, si una generación les va mal, a todas las demás generaciones nos va a ir peor, ¿no? Entonces, completamente cierto, digamos, ahí hay un hueco a nivel de historia, de política, de todo, que va a fallar y que va a repercutir tarde, bueno, ya está repercutiendo en la sociedad, y pues cada día se va a complejizar más, no se va a resolver de la nada, sino que pues, es como un muro que se está cayendo y nadie hace nada para detenerlo. Se nos fue con los comentarios, Patricia Bojorquez. Buenas tardes a todos, saludos desde Medellín, Colombia, excelente tema, gracias. Saludos, gracias. Saludos. Norma Jaime dice,
Cuando la familia empieza a ver que el niño está mejorando, lo sacan de la terapia. Ese es otro problema. Bueno, pero hay un avancito por lo menos, por toda la razón. Dice Guadalupe, no, ese ya lo dije. Edith dice, la llegada de un hermano también trae consigo síntomas y los padres generalmente lo ven como algo normal. Hay que explicarle al niño así de fácil. Digo, ¿por qué no le explican al pobre niño lo que va a suceder, que va a cambiar la dinámica y piensan de que el niño piensa como un adulto, ¿no? También hay una falta de que al niño lo ven como cosa y no como sujeto. Enrica García, ese ya lo dijiste tú, Daniel. Fabi García dice, saludos, los padres somos totalmente responsables de amar y educar a nuestros hijos, ahora tenemos mucha orientación sobre el tema. Se supondría, ¿no? Que digamos, esta parte de que con el internet ya lo que sobra es información, pero pues es mala información muchas veces, ¿no? Y hay un problema ahí. Dice Astrid, deberían entonces quienes van a ser padres primero ir a terapia antes de tener hijos. Algo así como el ácido fólico, pero para la salud mental. Absolutamente. Sería lo ideal. Pero el problema es que, digamos, ahorita la ley, no sé si supieron aquí de Jalisco, de que la ley antichancla. Bueno, no golpear, no se ve golpear, corregir a los hijos de forma física, y ahora resulta que ni eso, ahora los hijos pueden denunciar a los padres por maltrato. ¿Quién va a hacer esto? ¿Y cómo se va a resolver eso? ¿Y cómo se va o van a encerrar a los padres en la cárcel y los hijos, pues, ¿quién los va a cuidar? Dices, ahí hay algo, incongruencias de la ley, pues. Dice Leslie Baez, no puede marcar límites en un niño ahí con la ley, pues, por eso son los padres. Y luego, pues ahí está la terapia, ¿no? Pues ahí están los terapias que le van a entrar al quite, ¿no? Al fin de cuentas. Dice Miguel Roble, los niños de antes y ahora importan como consumidores. Y hubo un gran problema, ¿no? Dices tú, eso no puede ser. Ya nomás los ven como mercancías, dices, bueno, tanto para venderles como ellos. Dice Silvina Cuevas, es que si los padres, me imagino, Dios, tienen principios y amor, van a crear niños útiles para la sociedad. Absolutamente cierto, ya que la psique del niño se cría en los tipos de padres que tiene. Completamente cierto, pero el problema es que parece que ya son los menos y va a haber problema. Digamos, actualmente hay una estadística que dicen que ya las parejas ya no tienen hijos, ya es el 10%, por lo menos aquí en México, el 10%, pues, bueno, parecía como mejor opción, pues tener malos hijos, ¿no? O ya no es, entre comillas, negocio tener hijos, pero bueno, preferible eso que todo lo que... Isabel, la de Macondo, dice, no siempre los padres buenos tienen hijos buenos y viceversa. Bueno, en minoría, pues, pero debería de ser así, ¿no? Dice Guadalupe, debería ser ley o requisito como la cartilla. Pues ojalá. Pero parece que aquí debería. Se me haya escapado elegir por un comentario. Sí, ya todos. Sí. Ay, a ver. No. Vero, ¿me escuchas? ¿Alguien me escucha, Daniel? Se escucha mal su audio, Doc. Entrecortado, Doc. Ajá. A ver, sí, sigue Daniel, no sé si ves comentarios, ¿no? A ver, por aquí también le responden Astrid, alguien, Guadalupe también está a favor de la cartilla de padre de familia, y Silvina Cueva nos dice que se forma, que quiso poner, está corrigiendo su comentario,
que ella nos manda saludos desde Capoeira Gángara, desde Argentina. Saludos, Silvia, muchas gracias. Saludos a la Son los comentarios que yo bella tengo por aquí. Argentina. Ok, bueno, saludos también a Radio Moriré. Igual creo que ya nos pasamos allá, pero bueno, saludos. Ya Bueno, nos fuimos. para terminar, no le escuchaba. Bueno, pues nada más el comentario acerca del comentario que nos hacían de un nuevo bebé. Digo, creo que es importante hablar con los hijos de todo lo que vamos a hacer, tanto como si ese día se les va a dejar al cuidado de los abuelos, se les tiene que explicar todo, porque al niño no se le dice nada y de ahí vienen muchos problemas. Algo que para nosotros es sencillo, para ellos es demasiado fuerte. Entonces, hablar mucho con los niños, creo que es importante. Con respecto a la ley, sí, hay que marcarles la ley, hay que ponerle límites, pero también hay que explicar, también hay que decirle al niño por qué se le prohíben las cosas que se le están prohibiendo y no nada más querer imponer la ley. Eso sería mi comentario final. Que ojo, no se les pide permiso, porque luego se confunde. No se les pide permiso, se les explica qué es lo que está pasando. Exacto. Doc, no sé si nos escucha, ya no. Pues creo que ya no nos escuchó. Creo que ya no nos escuchó el doctor. Caray. No, sí los escucho. Okay. Daniel, cierra entonces, por favor. Bueno, ¿cómo? A ver. Si tú cierra, Daniel, ya no me escuchan. Ok. Bueno, antes de terminar, ya rápidamente el comentario de Laura que nos llegó, que nos dice que la atención psicológica debería formar parte de la canasta básica familiar, desde el núcleo familiar y posteriormente desde el área educativa. Pues sí, eso debería justamente ocurrir. Al parecer el doctor está teniendo problemitas con la conexión, así que no nos queda nada más que agradecerles el habernos acompañado el día de hoy. Y Vero, que nos reiteres la invitación para quien quiera formar parte de tu curso. Sí, están invitados, como les decía, a la certificación de especialidad en psicoanálisis y psicopatología infantil y del adolescente. En la página de la universidad pueden encontrar la información y, como les decía, también en el 33 10 64 15 24 para los que gusten inscribirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por vernos, gracias doctor, que ya no sé si nos escuchó o no nos escuchó. Roche nos sugiere programa o tema relacionado con la adolescencia y la formación de la personalidad, con mucho gusto lo ponemos aquí en la lista de temas que tenemos pendientes. Muchas gracias doctor, ¿está o no está? ¿Ya no? Creo que ya no, entonces pues nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana.